Entre 1950 y 1956, en plena posguerra mundial, el escritor inglés C.S. Lewis, aunque originalmente nacido en Irlanda, escribió una serie de novelas que alcanzaron una gran fama, una detrás de la otra, 7 en total, que a medida que se iban publicando generaban todavía más expectación. En esta mañana seguimos nuestro estudio de 7 no novelas sino cartas que fueron escritas de la misma manera consecutivamente, pero a diferencia de este Lewis no hubo que esperar algún año entre una y otra, sino que fueron dadas de una sola tacada, y aun cuando cada una de estas cartas tenía un destinatario bien definido, es probable que Juan hiciese copias de las otras cartas para entregar a los mensajeros, de manera que las 7 fueron leídas en cada una de estas iglesias a las que se dirigieron las cartas. Esto debería generar mucha más expectación que la de los libros de Lewis en su momento, porque es Cristo mismo el que redacta estas cartas, especialmente para cada una de estas iglesias y por extensión para todos nosotros lectores hoy. Os invito a abrir vuestra Biblia a Apocalipsis capítulo 2. Comenzaremos nuestra lectura en el versículo 8 y hasta el 11. Y aquí encontramos 3 realidades que como iglesia nos impulsan a aferrarnos al Señor. En esta carta a la iglesia a Esmirna, el texto nos presenta 3 realidades que nos impulsan a aferrarnos al Señor. Vamos a leer el texto, Apocalipsis 2, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que está por sufrir, o lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. 3 realidades que como iglesia nos impulsan a aferrarnos al Señor. Decíamos la vez pasada que el libro de Apocalipsis se escribe en un contexto de persecución al Evangelio, en un ambiente de rechazo al Evangelio. Un Evangelio que por décadas y durante décadas ha sido proclamado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y sigue avanzando imparable por cada rincón del mundo conocido. Cristo está siendo proclamado, pero no sin oposición. Las iglesias están siendo plantadas, más iglesias están siendo plantadas, pero no sin oposición. El apóstol Juan, que ha venido ministrando en la zona más occidental de lo que hoy conocemos como Turquía, por varias décadas ha trabajado allí. Sin embargo, ahora se encuentra ya, siendo muy anciano, recluido en una isla, castigado, apartado, separado de la iglesia, de los creyentes, del ministerio. Esos son sus últimos días en Patmos. Nunca pensó que este sería su final, a diferencia de los otros apóstoles que uno tras otro fueron condenados y martirizados. Juan había sobrevivido y sin embargo en estos últimos momentos de su vida ya no puede ministrar. No porque no tenga la salud, sino porque ha sido recluido, castigado, apartado en esta isla de Patmos. Tan cerca de todos esos lugares donde ha venido sirviendo, tan cerca de todas esas iglesias en las que por años ha venido trabajando, donde se ha desgastado
por el avance del Evangelio, por la predicación a los no creyentes, pero también por la edificación de los creyentes. Pero tan lejos ahora, imposibilitado de poder animar, de poder alentar a los hermanos que están sufriendo igual que él. Y es en esta situación, en este contexto, que el Señor Jesucristo se le presenta a Juan, con toda su gloria. Y lo hace para animarlo y alentarlo a él primero, pero también para usarlo por última vez para el bien de muchos. Quizás en su mente Juan había perdido toda esperanza de ser útil para aquel a quien tanto había amado. Y sin embargo, el Señor Jesucristo mismo sortea no solamente el mar, sino también la vigilancia a la que Juan está sometido y se dirige a él a través de lo que luego vendrá a ser este libro de Apocalipsis. Juan va a recibir lo impensable aislado en aquel lugar. El guión final de la historia. No solamente de su historia, sino de la historia. Un guión en el que Cristo va a desvelar cuáles son sus planes. Planes de triunfo, planes de victoria para el Señor de la Iglesia, pero también para esa iglesia que sufre, que llora y que por momentos parece estar siendo destruida. Y en particular, en esta sección del libro de Apocalipsis, el Señor va a dirigirse a 7 congregaciones en concreto. Iglesias en las que Juan había servido activamente. Iglesias que están pasando por dificultades serias, que necesitan dirección, que necesitan orientación, que necesitan revelación. Y en su gracia el Señor les escribe directamente. Y en este caso, a la iglesia de Esmirna, la que vamos a estar observando hoy, y por extensión a nosotros también, lo primero que nos presenta este texto es lo que podríamos llamar la entidad del Señor de la iglesia. La entidad del Señor de la iglesia. Versículo 8, Apocalipsis 2, 8. Dice ahí, escribe, es el Señor hablando a Juan, escribe al ángel, este ángel veíamos la vez pasada, que es el pastor de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Han cambiado mucho las cosas en los últimos años. En todo en general y en lo que a hacer negocios se refiere en particular. Y muchos hoy utilizan las redes sociales para dar a conocer sus negocios, para promover sus negocios. Esto era impensable hace algunas décadas. Pero hoy en día es probablemente el medio más eficaz para darse a conocer. Y algunos de estos negocios sin duda resultan más llamativos que otros. Por la tarea que llevan a cabo, pero también por la manera en la que la van a llevar a cabo. Y en los últimos tiempos, entre todos estos que se promocionan en redes sociales, un joven se ha hecho bastante famoso en internet por dedicarse a tasar objetos preciosos. Uno no pensaría que un joven se dedicaría a un negocio como este, pero se ha hecho muy popular y la gente ve sus vídeos porque tienen cierta gracia, pero además por la curiosidad del trabajo que realiza. La gente le presenta cualquier tipo de joya, a veces objetos de cualquier clase, y él se pone su lupa cuidadosamente e inmediatamente les ofrece una descripción del valor. Bueno, no sabemos en realidad si es acertado, si es eficiente en su trabajo, pero sí sabemos que es popular en su labor. En un sentido, la palabra de Dios es el único tasador legítimo para medir la entidad, la calidad, la categoría del Señor de la Iglesia. Hay muchos como este joven tratando de promover negocios similares, pero cuando se trata de evaluar la calidad, la categoría, la jerarquía, la entidad del Señor de la Iglesia, solamente vale un tasador. Hay un tasador legítimo y ese es
la palabra de Dios. Si queremos saber qué es la iglesia, cómo ha de articularse la iglesia, quién está sobre la iglesia y cómo gobierna su iglesia, la palabra de Dios es el tasador. Y si en la presentación a la iglesia de Éfeso que estudiamos la vez pasada, se nos presentaba al Señor de la iglesia como el poderoso de la iglesia y como el protector de la iglesia, aquí se nos describe al Señor de la iglesia como soberano de la iglesia y como siervo de la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 8 una vez más en su segunda parte, Apocalipsis 2:8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha venido a la vida, ha vuelto a la vida, dice esto. Creo que parte de la gran indolencia que muchos sienten hoy para con la iglesia viene dada por una mala comprensión, no solo de lo que es la iglesia, sino también de quién es el Señor de la iglesia. Y no debemos pasar por alto cómo en cada una de estas cartas que Cristo mismo va a escribir a estas 7 congregaciones, antes de hablarnos de estas 7 congregaciones, antes de explicarnos cuál es la situación de estas 7 congregaciones, nos va a presentar al Señor de la iglesia. Muchas veces hablamos de la iglesia, pero no tenemos en cuenta al Señor de la iglesia. Y tenemos planes y proyectos y compartimos luchas y dificultades y presentamos retos y valoramos nuestro estado y planeamos cómo mejorar y cómo avanzar sin tener en cuenta al Señor de la iglesia. Y esto no puede repetirse aquí, y por aquí va a comenzar precisamente el Señor de la iglesia, señalando cuál es su verdadera entidad, porque es Él el que se dirige a la iglesia y no otro, porque es Él el que da órdenes a la iglesia y no otro, porque es Él el que evalúa el estado espiritual de la iglesia y no otro. E inmediatamente nos damos cuenta de que Él, el Señor de la iglesia, no es un cualquiera. Él no ha accedido a esa posición por enchufismo, como tantos otros acceden a posiciones aún de responsabilidad en el día de hoy, por enchufismo, por amistades, por favores que se deben aquí y allá. No es su caso. No había mejor candidato, no existía otro candidato. Él es el único que puede ocupar esa posición de señorío sobre su iglesia. Nadie más cualificado, nadie más capacitado, nadie más elevado que Cristo. Y esto debería animarnos, porque a diferencia de lo que sucede en tantos y tantos espacios, instituciones, organizaciones, aún familias humanas, Cristo es nuestro Señor. En Él podemos confiar. Sabemos que Él no nos va a defraudar, que Él no nos va a fallar, que a diferencia de todos los demás, incluyéndonos a nosotros mismos, Él siempre hará lo correcto. Él siempre estará en el lugar correcto. Él siempre aportará lo correcto. Él siempre determinará lo que es correcto. Es Él quien está a cargo de todo. Y eso debería traer consuelo a nuestros corazones. No es un capitán que se baja del barco cuando las cosas se tuercen. Es quien permanece desde el principio y hasta el final, velando por la iglesia, intercediendo por la iglesia, cuidando a cada uno de los que pertenecen a la iglesia. ¿Quién más puede garantizarnos esto? No simplemente en la iglesia, sino en la vida. A lo largo del libro de Apocalipsis, Jesús no solamente se presenta como el Señor, el soberano de la iglesia, también lo hará como el siervo de la iglesia. Pero antes de hablar de su servicio para con la iglesia, en este texto se nos presenta a Jesucristo como el primero y el último. Y para ello se utiliza
en el libro de Apocalipsis en ocasiones una figura, una idea que los de mentalidad grecolatina entendían muy bien, y es esta declaración de ser el alfa y omega. Y algunos quizás en su época estudiaron griego en el colegio, en el instituto. Cada vez se estudian otras cosas y menos lo que hicieron grandes a las civilizaciones del pasado. En este caso el griego no parece tener un gran interés en el mundo de hoy, pero no hace falta ser un experto para entender por dónde van los tiros. Alfa era la primera letra del abecedario griego y la omega era la última letra del abecedario griego. Y todo lo demás está comprendido entre lo primero y lo último. Sin principio no podemos avanzar, y avanzamos porque hay un final. Bueno, el texto dice que Jesús es el primero y el último. Estaba aquí antes de que nadie estuviera aquí y seguirá aquí cuando ya ninguno permanezca aquí. Es una manera de decir que Él lo controla todo, que Él está por encima de todo, que Él es Señor sobre absolutamente todo. Él es el soberano, el eterno, sin un principio, sin un final. Nadie lo produjo, nadie lo conserva, nadie lo mantiene, y nadie tiene que socorrerle y ayudarle para que siga funcionando como hasta ahora. Él no puede empeorar, pero tampoco mejorar, porque nunca ha dejado de ser lo que siempre ha sido, el eterno y perfecto único Dios. En este caso, en la persona de Jesucristo, el Hijo. Este es el soberano que gobierna sobre la iglesia. ¿Cómo no va a tener derecho de gobernar sobre su iglesia si Él gobierna sobre todo y sobre todos? Pero además, y aquí encontramos un contraste que solamente Cristo nos lo ofrece, no se nos habla de su soberanía, sino también de un servicio único en el mundo. Él es el siervo de su iglesia. Dice el texto que siendo el eterno, el soberano, el que existe por siempre, el primero y el último, el que está sobre todo y sobre todos, muere y regresa a la vida. Dice ahí, el que estuvo muerto y vuelve a vivir. Él es el siervo sufriente de la iglesia. Es el rey, sí, pero es el siervo rey. Es uno que bajó hasta lo más profundo. Es uno que, teniéndolo todo, se despojó de todo hasta lo más hondo, hasta lo más bajo. Pero dice la Escritura que finalmente fue coronado vencedor. No bajó a los infiernos y se quedó en los infiernos, sino que regresó. Es interesante lo que Cristo hace. Por supuesto, esto estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, pero en la época en la que Jesús vivió, y aún varios siglos antes, en la cultura griega particularmente, existían todas estas leyendas acerca de dioses que descendían a los infiernos tratando de salvar, de recuperar, de rescatar a sus seres queridos, particularmente alguna amada que se había muerto. Y lo interesante de todas estas leyendas es que muchas veces estos seres mitológicos descienden a los infiernos, pero o bien no pueden salir de allí, o bien si lo hacen absolutamente solos. Es imposible revivir a quien cayó en el infierno. Es imposible retirar a un alma que ha caído en el Seol. Y sin embargo, la Escritura nos enseña que Cristo descendió a los infiernos, bajó a lo más profundo de la tierra. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. Y siendo eso de por sí ya una humillación, dice la Escritura que no fue ningún fracaso, sino todo lo contrario, porque lo hizo para salvar a sus escogidos. Lo hizo para redimir a los que debían formar parte de una mesa que por la eternidad cantará las glorias del Redentor. Esto es lo que Cristo hizo al, siendo el eterno, hacerse mortal en la persona de Jesucristo y descender a lo más profundo de la tierra para sacar de allí a huestes de esclavos como lo éramos nosotros. Gracias al Señor, que es el soberano de su iglesia, pero es el siervo de su iglesia. Y no me canso de animaros a leer el capítulo 2 de Filipenses, porque ahí se nos expone cómo ese Dios que nunca deja de ser Dios viene a ser
hombre, viene a ser siervo, se humilla hasta lo sumo, pero un día será exaltado hasta lo más alto. Y en ese momento de la historia nos encontramos aquí, en esos preparativos. Ese momento todavía por llegar está siendo anticipado, está siendo de alguna manera dibujado, bosquejado por Jesucristo aquí. Y el objetivo de esta carta es ayudar a los creyentes de Esmirna y a nosotros también a afrontar ese día con la garantía de que nosotros estaremos presentes en esa gran coronación. Y es por eso que a continuación, en un momento verdaderamente difícil en la historia de esta congregación local, porque los creyentes están sufriendo, posiblemente desconcertados, desanimados, sabiendo que Juan, su gran pastor, el que ha traído por años y años enseñanza y dirección, está en la cárcel, el resto de apóstoles muertos, la persecución no va a menos, sino que va a más. Hay un emperador en aquel momento que se llama Domiciano, que es peor que sus antecesores. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Bueno, el siervo sufriente se dirige a la iglesia y lo hace para animar a la iglesia, sabiendo que detrás de todo ese sufrimiento y oposición para aquellos que están en Cristo hay una misma esperanza, la misma que hallamos en Cristo. Todos los lectores originales del libro de Apocalipsis se encuentran en una situación similar. El autor exiliado en una isla, los apóstoles muertos, los creyentes rechazados por su visión de la vida, por su sumisión a Cristo y no al César, por su sujeción a Cristo y no a las autoridades, por su devoción por Cristo y no por las costumbres de su alrededor. Pero Jesús apela a esta descripción de sí mismo para alentarnos. Porque nadie como Él entiende el sufrimiento. Nadie como Él ha experimentado el sufrimiento. Pero nadie como Él tampoco ha experimentado la gloria que viene después de ese sufrimiento. La dignidad de la corona. Y eso es lo que Jesucristo quiere poner de manifiesto a esta iglesia que está pasando por un tiempo verdaderamente difícil. Este es el Señor de la iglesia. Uno que siendo rico se hace pobre para que nosotros seamos enriquecidos y no solamente nos anima con la verdad, sino que nos provee su propio ejemplo como modelo para visualizar que la verdad en Cristo es algo real. Es algo tangible, no es una suposición ni una teoría, no es el tirar al aire y ver qué pasa. Es la pura realidad de lo que les está hablando Jesucristo, poniéndose a sí mismo como guía en este proceso de sufrimiento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás al tanto de lo que es la iglesia? Porque la vida cristiana no es un proyecto individual, no eres tú y el mundo. Pero sobre todas las cosas, ¿eres consciente de quién está a cargo de la iglesia? ¿De quién gobierna la iglesia? Porque dice la Escritura que es uno que ha vivido, que ha existido eternamente, pero que por amor a su iglesia se hizo mortal. Vivió y sufrió para salvar a su iglesia. Murió y resucitó para rescatar a su iglesia. Y hoy se prepara para reinar sobre su iglesia y sobre todo lo demás. Esta es la verdadera entidad del Señor de la iglesia. Y no existe ningún otro en quien hemos de apoyarnos. Ni existe esa persona, ni necesitamos a esa persona. No hace falta un pensamiento, no necesitamos una propuesta mejor que la que es excelente. ¿Quién mejor que Él para dirigir tu nave? ¿Quién mejor que Él para gobernar tu vida? ¿Alguien mejor que Él para preservar tu alma? Este texto nos confirma que el soberano y el siervo de la iglesia es el que dirige a la iglesia, el que orienta a la iglesia, el que en este caso va a alentar a la iglesia. Y eso es un regalo del cielo.
¿Por qué conformarnos con otra cosa? Por aquí debemos comenzar, porque así es por donde comienza esta carta a la iglesia en Esmirna. Pero además de insistir en la categoría, en la jerarquía, en la calidad del Señor de la iglesia, en esta carta a la iglesia de Esmirna nos encontramos con una descripción exacta, con una evaluación precisa de cuál es la situación de la iglesia. Esto es precisamente de lo que nos hablan los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 2, de la evaluación del Señor de la iglesia. Esta es la segunda realidad que este texto nos presenta, la evaluación del Señor de la iglesia. Vamos a leer de nuevo esos versículos 9 y 10 de Apocalipsis 2. Dice ahí: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hasta aquí, por el momento, nuestra lectura. Después de presentarnos la entidad del Señor de la iglesia, esta carta va a hacer hincapié en la evaluación del Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia el que habla aquí acerca de esta congregación, y no lo hace por hacer, Él no habla por hablar acerca de su iglesia. Tantas veces actuamos de esta manera nosotros cuando nos preguntan por una iglesia, o aún en cómo nosotros concebimos nuestra propia iglesia. La perspectiva del Señor de la iglesia sobre la iglesia no resulta de una visita a la iglesia. No procede de lo que ha visto en la página web de la iglesia. No es resultado tampoco de lo que le han contado acerca de la iglesia. El Señor de la iglesia conoce a su iglesia. Y así comienza su declaración aquí: yo conozco personalmente, íntimamente a su iglesia. Exhaustivamente. Esto significa que Él está al tanto de todos y cada uno de los que estamos aquí y pertenecemos a la iglesia. Por supuesto, también está al tanto de quienes no pertenecen a la iglesia y visitan la iglesia, pero particularmente se refiere a los que forman parte activa de la membresía de la iglesia. Y veíamos la vez anterior que aquí a cada una de estas congregaciones se les habla como a un todo. No es que hay un grupito particular más activo y ese es el grupo al que el Señor se dirige. No, el Señor se dirige a todos y cada uno de los que forman parte de la iglesia, en este caso de Esmirna. Y el Señor de la iglesia, el que realmente conoce a la iglesia, nos presenta una perspectiva de esta iglesia muy distinta a la que posiblemente ellos tenían de sí mismos, o incluso los que estaban alrededor tenían acerca de ellos ahí en Esmirna. Esta ciudad se encuentra aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, a la que fue dirigida la carta anterior. Probablemente los hermanos se conocían entre sí, pero quizás en la ciudad de Éfeso, y particularmente en la iglesia de Éfeso, se pensaban más sofisticados, más experimentados, más capaces, tanto que estaban muy orientados a sus actividades, pero poco preocupados por Cristo, poco dependientes de Cristo, poco amantes de Cristo. Pero Esmirna es otra cosa, entre otras razones porque no tienen nada de qué jactarse. Dice el texto que el Señor sabe que ellos son pobres. Y en un sentido, cuando leemos esto, parece que las palabras de Pablo en la carta a los Corintios cobran vida. No sé si recordáis ahí en el capítulo 1, versículo 26 de su epístola, dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y
lo vil y despreciado del mundo ha escogido a Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Él. Esta es una descripción acertada de la iglesia de Corinto, de la iglesia universal y por supuesto de la iglesia allí en Esmirna. No somos nada, no somos nadie, no merecemos nada, no nos merecemos a nadie y mucho menos a Cristo. Pero sin duda había una dificultad añadida para los creyentes allí. Y es que probablemente como resultado de la persecución lo habían perdido todo. Una de las primeras fórmulas de atacar a alguien a quien queremos dañar es retirar sus medios de subsistencia, eliminar sus suministros, dificultar el acceso a los recursos que todo ser humano necesita para sobrevivir. Esto es lo que había pasado con aquella iglesia, en esa ciudad gloriosa, algunos dicen la más hermosa de toda esa área del mundo antiguo. Los creyentes estaban pasando verdaderas dificultades. ¿Y quién respeta a los pobres? ¿Quién presta atención a los pobres? ¿Quién da credibilidad a los que no tienen nada? Pues absolutamente nadie. Y en esa condición se encontraban ellos, sin recursos y sin respeto a su alrededor. Pero realmente lo sorprendente es lo que Jesús va a decir a continuación, porque dice, eres pobre, pero en realidad eres rico. Sorprendente, por supuesto. Aparenta ser pobre, pero es rica como ninguna otra esta congregación. Porque su condición material no refleja su estado espiritual. Y esto debemos anotarlo nosotros también. Nuestra condición material o nuestra condición física, nuestra salud, nuestras relaciones personales no reflejan necesariamente cuál es nuestro estado espiritual. Nuestros estándares no son los mismos que los de este mundo. Lo que nos hace grandes, como dice aquella canción, no es lo que este mundo piensa que nos hace grandes. A los ojos de los demás, estos en Esmirna eran absolutamente unos parias, unos perdedores. Pero dice Jesucristo, el tasador de la iglesia, el evaluador de la iglesia, que son ricos. ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder el alma? Ellos habían sido desposeídos de todo el mundo, pero eran ricos en Dios. ¿Eres tú en esta mañana rico en lo que a Dios se refiere? ¿Disfrutas de la abundancia de lo que solamente Dios te puede proporcionar? ¿O estás más preocupado por otras realidades? No encontramos ninguna alabanza ni nada que destacar de parte del Señor en cuanto a los que perseguían lo material. Pero sí hallamos una firme convicción de parte del Señor para aquellos que están caminando en Él a pesar de que no tienen nada. No fueron todos los que vivían en esas lujosas casas en Esmirna los que recibieron esta carta del Señor. Fueron los pobres, fueron los parias, fueron los desechados por todos los demás, los perdedores, los creyentes en la iglesia en Esmirna. Eso debería animarnos también, porque nuestro estado, nuestra condición material no determina cuál es nuestra verdadera realidad, nuestro estado espiritual. La pregunta es, ¿somos del Señor? Porque si somos del Señor tenemos lo más valioso que jamás se puede hallar en este mundo. Y aunque tengamos todo lo demás, lo único que nos vamos a llevar a la otra vida es eso. Pero si tenemos todo lo demás y Cristo no es una realidad en nuestra vida, todavía somos los más dignos de lástima entre todos los hombres. En esta evaluación del Señor de la Iglesia hay otro aspecto que revela que no todo es lo que parece. Hay ahí a continuación una mención a los judíos. Dice versículo 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El Señor dice, es consciente de esto. Los judíos, una vez más entrando en escena, ellos se creían la élite en lo que a la vida espiritual se refiere.
la flor innata. Pero aquí Jesús no ahorra calificativos y nos dice que realmente provienen del demonio. Estos que dicen ser judíos tratando de elevar su estatus espiritual para relacionarlo con el Dios de las promesas, realmente no son judíos, dice Jesús. Al menos al estilo o de la manera en la que la Biblia nos presenta a un verdadero hijo de Abraham. Son blasfemos, son siervos del diablo. La expresión es dramática, es extrema. Jesús habla de la sinagoga de Satanás. Y algunos han tratado de localizar en Esmirna un lugar que pudiéramos, designar como esa sinagoga a la que Jesús llama sinagoga de Satanás. Y no ha sido posible hasta este momento. Quizás en otra época de la historia pensaríamos que se trata de esta figura literaria que llamamos oxímoron. Un muerto viviente, combinar esas dos palabras es un oxímoron. Un soñar despierto, combinar esas dos palabras es un oxímoron. Pero ¿cómo puede ser una sinagoga de Satanás? Esto es una pura contradicción. La sinagoga es el lugar donde se lee la Biblia, donde se estudia la Biblia, donde se habla del Dios de la Biblia y donde se dirige uno al Dios de la Biblia. ¿Qué lugar tiene Satanás en un lugar como ese? Bueno, es probable que hubiera una sinagoga, como digo, pero no sabemos exactamente dónde estaba. Lo que resulta más normal o más común o más lógico al leer estas palabras es que estos que se decían ser judíos simplemente estuviesen siguiendo la estrategia que muchos otros judíos llevaron adelante en lo que respecta a tratar a los cristianos. A lo largo del ministerio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿quiénes van a ser los mayores opositores del cristianismo? Los judíos, los mismos que crucifican a Jesucristo y los mismos que a medida que el Evangelio es predicado se van a oponer una y otra vez a ese Evangelio. Así que probablemente lo que se está designando aquí o lo que se está señalando aquí es a un grupo de personas que una vez más, pero de manera radical, se oponen al Evangelio, en este caso en Esmirna. La casa de culto a Dios, ese pueblo que supuestamente debía rendir culto a Dios, vive en torno y alrededor del diablo. Y hasta ese punto han llegado los que supuestamente anticipaban la venida del Mesías. Hasta ese punto han llegado los que supuestamente resistían hasta la venida del Mesías, para terminar convirtiéndose en los primeros enemigos del Mesías. ¿Cuántas veces, cuando sucede una desgracia, particularmente en algún complejo o en algún edificio de vecinos, escuchamos la frase: parecía una persona normal, nunca nos lo hubiéramos imaginado? Claro, nos reímos, pero cuando sucede una desgracia, esta es la frase que muchas veces se repite. ¿Quién iba a pensar que esta persona, que parecía tan normal, terminase siendo un monstruo? Bueno, esto es lo que está pasando con los judíos aquí. Es muy probable que los judíos en aquel lugar, como ya he dicho, siguieran el modus operandi de todos los demás, desacreditando primero, acusando después, aún poniéndose de acuerdo con los paganos a los que de otra manera no querrían ni ver, para atacar a los cristianos. De manera que los que supuestamente contaban con más información acerca de la Escritura, de las promesas, el pueblo de Dios se había convertido en un agente del diablo. No eran lo que parecían ser, en este caso, para mal. Yo me pregunto, con temor y temblor, si no podría estar sucediendo algo parecido en este lugar, en medio de nosotros, y que la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia, o aún la que otros tienen de la iglesia, como sucedía con Esmirna, no se corresponda con lo que el Señor de la iglesia está viendo en su iglesia. Y en su iglesia en este lugar, aquí, donde nos encontramos ahora. Porque en último término, no importa lo que nosotros pensemos de la iglesia.
No importa lo que otros opinen de la iglesia, lo único que importa es lo que el Señor de la iglesia confirma acerca de su iglesia. Esto es todo lo que debería preocuparnos. Esto es todo lo que debería motivarnos. Y a menos que nuestra perspectiva de lo que es la iglesia esté fundada en la suya, a menos que nuestro estándar de lo que es la iglesia y de lo que la iglesia ha de hacer no venga dado por lo que Él ha determinado, antes o después experimentaremos el mismo problema que la iglesia de Esmirna o que aquellos judíos en aquel lugar. No apelando a los recursos que tenemos en Cristo, viviendo débiles, desorientados, confundidos o directamente creyéndonos mucho más de lo que realmente somos, sacando pecho de algo que no existe, con apariencia de piedad, pero con obras que niegan nuestra pertenencia a Cristo. En el caso de Esmirna, esta evaluación no va a terminar aquí, sino que se le va a presentar un programa de lo que viene a continuación. Versículo 10, dice ahí: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor anticipa lo que habrían de enfrentar. Y resulta interesante notar que el diablo es un gregario de Dios. Se confirma lo que decía el versículo 8 en cuanto a la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios, porque aún su mayor enemigo no pasa de la categoría de siervo de Dios. Y esto nos puede chocar. ¿Cómo es que el diablo es el siervo de Dios? Bueno, es su esclavo. No puede hacer nada que el Señor no le permita. Y todo lo que hace es porque ha recibido el permiso de llevarlo a cabo, como lo que está a punto de suceder con los creyentes en Esmirna. Pobrecitos aquellos que han perdido el control de la situación. ¿Qué Dios más débil que no es capaz de protegerlos en medio de la gran tribulación que están a punto de experimentar? Esto no es lo que dice el texto. El Señor anticipa lo que han de afrontar, pero es que es Él mismo el que está dirigiendo aún al diablo en su ataque contra la iglesia. No es que Dios está atacando a la iglesia, es que Dios está permitiendo que el diablo actúe como quiere actuar hasta el límite que Él mismo va a proponer. Y esto nos lleva al tercer elemento que confirma nuestra necesidad de aferrarnos al Señor. Hemos visto la entidad del Señor de la iglesia. Hemos visto también la evaluación del Señor de la iglesia, una evaluación que no necesariamente coincide con la nuestra propia, pero es la suya la que vale. Y finalmente hemos de ver la esperanza del Señor de la iglesia. Versículos 10 al 11. La esperanza del Señor de la iglesia. A pesar de haber anticipado esta persecución, el versículo 10 termina diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. De estas 7 iglesias que encontramos aquí en Apocalipsis 2 y 3, hay 2 que están siendo o que van a ser especialmente perseguidas: Esmirna y Filadelfia. Sobre todo esta, la de Esmirna, que nos ocupa hoy. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas 2 van a sufrir más que las demás? Bueno, la respuesta la encontramos en las palabras que Jesús dirige a cada una de estas iglesias, porque posiblemente ambas estaban siendo más fieles que todas las demás. Solamente a estas 2 no se les recrimina nada, mientras que a todas las demás hay una serie de amonestaciones y exhortaciones a cambiar porque están viviendo pecaminosamente. Este no es el caso de la iglesia en Esmirna. Estaban siendo obedientes al Señor, pero como resultado estaban siendo más molestas, más ofensivas al mundo. Y
Como consecuencia, los creyentes allí fueron más castigados, fueron más perseguidos, fueron más maltratados. El sufrimiento, eso que los budistas parecen de alguna manera dejar a un lado y llegan a afirmar incluso que en realidad eso no existe. Otras religiones lo atribuyen a las cosas que hacemos nosotros mal y como resultado sufrimos. Bueno, en la Biblia el sufrimiento responde a 4 realidades. ¿Por qué sufren los seres humanos? La Biblia nos presenta 4 razones de peso. En primer lugar, el ser humano sufre porque vivimos en un mundo caído, en el que hay enfermedades, porque es un mundo caído, en el que nos fatigamos, porque es un mundo caído, en el que el medio no se sujeta a nuestros designios y voluntades, porque es un mundo caído, en el que finalmente todos vivimos bajo el dominio de la muerte, porque es un mundo caído. El escenario en el que nos encontramos provoca sufrimiento a todos los que formamos parte de él. Pero hay una segunda razón por la que el ser humano sufre, y es porque el ser humano es pecador. Dice la Escritura que no hay uno solo que no peque, que no hay ni una sola persona que no haya vivido tan solo un segundo de su vida sin la influencia constante del pecado en su vida. El famoso diablo en forma de serpiente en el capítulo 3 de Génesis le dijo a la mujer que una vez que probara de aquella fruta entendería la diferencia entre el bien y el mal, pero eso no fue lo único que aquella fruta produjo en el ser humano. En realidad el ser humano no entiende la diferencia entre el bien y el mal y por eso estamos como estamos, pero aquella desobediencia abrió la puerta a todas las demás. Y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, aún aquellos que están en Cristo luchan por hacer lo que quieren hacer, pero lo que quieren hacer no lo hacen porque lo que no quieren hacer es lo que terminan por hacer. Y esto, lejos de ser un trabalenguas, es la biografía de cada uno de los que nos hallamos en este salón. Tantas y tantas y tantas veces que hemos vuelto a tropezar en una misma piedra. No es una problemática debido a la falta de información, es una inclinación constante al pecado lo que nos caracteriza. Como ese imán que cuando encuentra ese otro objeto se siente inevitablemente atraído. Así funcionamos nosotros. Y a medida que rondamos más esa línea fina de la tentación, pues como ese imán caemos atraídos por la condición pecaminosa que nos motiva. Esa es la segunda razón por la que sufrimos, porque muchas de estas decisiones pues tienen consecuencias. Pero hay una tercera razón por la que el ser humano sufre, y no es otra que porque vive rodeado por otros pecadores. No solamente tengo un problema yo, sino que todos los que poblamos la tierra padecemos de esta misma enfermedad espiritual. De manera que el reunirnos, encontrarnos, relacionarnos con pecadores que persiguen sus propios intereses, que toman sus propias decisiones, que buscan sus propios intereses, aunque esto suponga pisar los intereses de los demás, aunque esto suponga desafiar o aplastar los intereses de los demás, también provoca sufrimiento. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, porque somos pecadores, porque convivimos con otros pecadores, pero hay una cuarta razón. Y esta es la que este texto nos presenta aquí. Los seres humanos sufren, particularmente aquellos que están en Cristo, sufren por su conexión con Cristo. Los cristianos experimentan un tipo particular de sufrimiento que, vamos a decirlo así, no está al alcance de todo el mundo. Solamente les pertenece a ellos. Esta cuarta categoría se añade y entra en escena solamente a los que se identifican con Cristo. No solo porque
viven en un mundo caído, son pecadores, rodeados de pecadores, sino porque se identifican con Cristo. Y esto no debería sorprendernos. En el capítulo 10 de Mateo, cuando Jesús está a punto de enviar a sus discípulos por primera vez a continuar con su trabajo, Él les advierte: un discípulo no es mayor que su Señor. Ni un siervo está por encima de su Señor. Y después de darle una larga explicación, señala: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Es inevitable. En el capítulo 16 de Juan, Jesús vuelve a insistir en esta misma idea. Si el mundo os odia es porque vosotros no sois del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero sois míos, me pertenecéis a mí, camináis donde yo pisé primero. Y si a mí me persiguieron, a vosotros os rechazarán también. El sufrimiento es una realidad, en particular cuando este sufrimiento viene dado por la causa de Cristo. Pero es posible que al leer este texto y pensar en aquella iglesia de Esmirna, hay alguna persona aquí que piense: bueno, si ya están sufriendo, si ya están sufriendo más que ninguna iglesia, ¿por qué más sufrimiento? ¿Para qué más sufrimiento? Dice el texto que van a experimentar más sufrimiento, que el diablo echará en la cárcel a algunos de ellos para que sean probados. Y habrá tribulación por 10 días. Por cierto, algunos comentaristas piensan que esto de los 10 días se refiere a un proceso histórico, a un periodo que antes y después se va a dar hasta alcanzar ese número 10 de episodios de sufrimiento. No veamos fantasmas donde no los hay. El texto dice 10 días, eso es lo que significa aquí. Por 10 días iban a experimentar una persecución, un pogromo, como se dice con respecto a los judíos, de manera particular en aquel lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué debían ellos experimentar todavía más sufrimiento si estaban siendo obedientes? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento forma parte del plan de Dios para con los suyos. No es un accidente, no es un error, no es la prueba infalible de que Dios no puede, sino más bien precisamente lo contrario. Es el sufrimiento uno de los recursos, de las herramientas que Dios utiliza en la vida de su iglesia por varias causas. Por un lado, el sufrimiento por causa del Evangelio confirma la verdad del Evangelio. Son muchos los textos en los que se anticipa la realidad de la persecución para los creyentes. Pero si este sufrimiento no fuese real, la Biblia estaría mintiendo. Sin embargo, la Biblia no deforma la realidad. Una y otra vez se nos advierte qué ha de ser lo que habremos de anticipar, si realmente somos del Señor. Y en su última carta, casi a punto de terminar su carta, Pablo, cuando ya le quedan pocos días de vida, dice: en verdad, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Algo tenía claro el apóstol Pablo al terminar su ministerio: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto no admite discusión. Y si uno analiza la historia de la iglesia que verdaderamente ha sido fiel al Evangelio ha experimentado rechazo y persecución. Pero nuestro Señor Jesucristo es digno de ser seguido. Y eso nos lleva a la siguiente causa por la que la iglesia experimenta sufrimiento. Y es la siguiente: el sufrimiento por causa del Evangelio purifica a la iglesia. Porque en medio de esta persecución, solamente los que son creyentes permanecen en la iglesia. Ya desde el principio de su ministerio, Jesús habló claramente a sus discípulos y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y por mucho que les diese de comer, este tipo de palabras no gustaba a sus seguidores. Por mucho que sanase a sus enfermos, este tipo de declaración no satisfacía los intereses de las multitudes. De manera que uno tras otro se fueron alejando de Jesús. De alguna manera, la verdad y la realidad de la persecución
purificó a ese grupo de seguidores hasta el punto de que Jesucristo se quedó solo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que ha hecho perseverar a los que de otra manera no podrían perseverar. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia ha sucedido lo mismo. Aún en las propias epístolas notamos cómo hay personas que una vez que llega ese momento de persecución abandonan la fe. Y por eso se escribe la epístola a los hebreos, para animar a los creyentes a que no dejen de confiar en Cristo a pesar de la persecución. Pero ¿sabes una cosa? Cuando una persona abandona la iglesia a causa del sufrimiento, gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, porque se trata de un falso. Y no queremos que sea un falso el que participe de la batalla junto con nosotros. No queremos que sea un falso el que cubra su puesto, un puesto que si cae me hará caer a mí también. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, dice 1 de Juan capítulo 2, hubieran permanecido con nosotros. El sufrimiento purifica a la iglesia y necesitamos que esto pase. No lo perseguimos, pero tampoco lo rehuimos. Es un medio que Dios usa para purificar a su iglesia. Por otro lado, el sufrimiento por causa del Evangelio fortalece a la iglesia. Y esto es toda una paradoja, porque uno diría, bueno, ¿cómo puede ser que aquello que me hace sufrir en realidad me esté haciendo más fuerte? Tampoco hay que haber hecho un máster en actividades deportivas para entender que cuando estamos entrenándonos y forzamos nuestros músculos, el cuerpo sí pasa un mal trago, pero está siendo fortalecido. Lo mismo sucede en cuanto a la persecución y el oprobio por causa de Cristo. En palabras de John MacArthur, la persecución no destruye a la iglesia, sino que fortalece a la iglesia. ¿Cómo es posible? Es posible porque la fuerza de la iglesia no está en la membresía de la iglesia, no está en el congregante o en el número de congregantes, está en la cabeza de la iglesia. Es el Señor de la iglesia, la fuerza de la iglesia. Y en el momento en el que la persecución se cierne sobre nosotros, en el momento en el que el rechazo de los demás está sobre nosotros, dejamos de mirarnos los unos a los otros para mirarle a Él. Ponemos nuestra esperanza no en nosotros ni en otros, sino en Él. Dejamos de apoyarnos en las capacidades de unos y de otros y nos aferramos a Él. Él es el único que no nos dejará ni nos abandonará. Y es entonces cuando soy débil y cuando soy consciente de que soy débil, que realmente soy fuerte. Porque nuestro poder se perfecciona en nuestra debilidad. En ese sentido, el sufrimiento por causa del Evangelio santifica a la iglesia, la moldea, la perfecciona, la conforma a su Señor. Alguien dijo, si quieres conocer cómo es realmente una persona, colócala en la olla de la opresión. Colócale bajo presión. Y entonces saldrá su verdadera naturaleza. En cierto sentido, el sufrimiento confirma quiénes somos y nos permite seguir creciendo a imagen de aquel que sufrió por nosotros y que, como dice el libro a los Hebreos, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y en el capítulo 5 de Romanos se nos recuerda que el sufrimiento produce en nosotros una serie de virtudes espirituales únicas que solamente por medio del entrenamiento, por medio del levantamiento de las pesas del sufrimiento, podremos llegar a experimentar. Pero finalmente, el sufrimiento por causa del Evangelio agiliza a la iglesia. Dicho de otra manera, la pone en marcha, proporciona ese sentido de urgencia que muchas veces la comodidad nos retira y permite que la iglesia se dedique a lo principal. Sin ataduras, sin ligaduras, sin concesiones, porque no hay tiempo que perder aquí, porque no hay nada que perder aquí, porque está todo por ganar allí.
Y la Iglesia, cuando está siendo perseguida, en lugar de callar, lo que hace es proclamar todavía más la verdad. Se compromete a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que le previene de ser bien recibida, pero al mismo tiempo lo que te puede cambiar la vida. Y en el capítulo 8 de Hechos encontramos cómo los creyentes, siendo perseguidos, teniendo que dejar su casa, su familia, su vida, por el camino iban proclamando el Evangelio. Este sufrimiento no es una causa perdida. No resulta inútil. No es un vacío. El creyente no huye del sufrimiento por causa del Evangelio, sino que lo aprovecha, y lo aprovecha bien. El texto es claro, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la corona que entregaban a los campeones, a los que habían cruzado la meta después de haber ganado su competición. Y cada año se repetían las pruebas y se entregaban nuevas coronas, porque las otras, como estaban hechas por hojas de laurel, terminaban por estropearse. Eso mismo sucede con las medallas olímpicas hoy. Los atletas se quejan porque dicen, esto no era de oro, mira, ya está toda desteñida. Pero esto no sucede con la corona de la que el texto nos habla, porque es una corona indestructible. Pero hay algo más. No solo hablamos de un reconocimiento de parte de Jesucristo, el mejor posible. Dice el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y aquí en el original, el autor, el Señor Jesucristo, va a utilizar dos negaciones, no hacía falta, pero él quiere ser todavía más enfático. No, nunca sufrirá daño de la muerte segunda. Esa muerte segunda se refiere al juicio último, el final, y no hay peligro para el que muere en Cristo. Al contrario, por eso dice la Escritura en la carta a los tesalonicenses que nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Sí, claro que lloramos cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, pero no sin esperanza, porque nosotros no tenemos por qué estar preocupados, porque para mí el morir y estar con Cristo, dice Pablo, es mucho mejor. Hace un rato que dejé a mi reloj al lado, pero debo terminar. Esmirna significaba literalmente mirra en el griego, mirra. Esa especia que regalaron a aquel niño Jesús cuando nació. Esa especia que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Y en un sentido, Esmirna va a ser esa especia para muchos cristianos de la iglesia en aquel lugar. Pero su muerte no va a caer en la categoría de fracaso, sino más bien de triunfo. Los cristianos verdaderos no evitan el sufrimiento, sino que lo aprovechan cuando llega, siendo fieles, manteniendo su testimonio, su bandera en alto. Durante más de 40 años, un hombre llamado Policarpo, discípulo de Juan, el que escribe este libro de Apocalipsis, fue pastor en la iglesia de Esmirna. Posiblemente estaba allí cuando se leyó esta carta a la iglesia por primera vez. Y yo me atrevo a decir algo. Posiblemente fue él quien recibió la carta del apóstol Juan en mano y no es descabellado pensar que fuera él quien la leyese a la iglesia. Pocos mejor que él entendieron la importancia de ser fiel hasta la muerte. Varias décadas después de haber recibido esta carta, Policarpo fue quemado en la hoguera. Y de una manera sorprendente cuenta la historia que el fuego se apagó, pero eso no animó a sus ejecutores a detener el martirio, sino que agarraron un cuchillo y lo clavaron en su cuerpo hasta que Policarpo falleció. Pero cuenta la historia que este hombre se mantuvo fiel hasta el final, como un ejemplo de lo que significaba creer en Cristo y considerar a Cristo por encima de todo lo demás. Ya en la hoguera, a punto de ser prendida, este hombre pronunció unas últimas palabras. Ya tenía más de 80 años. Dijo lo siguiente, dirigiéndose a Dios: Señor Dios Todopoderoso,
Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora para participar entre el número de tus mártires en la copa de Cristo para resurrección a vida eterna del alma y del cuerpo. Tremendas palabras. Entendió que el sufrimiento no era el final para él, sino un medio de alcanzar esa corona gloriosa que Cristo tenía preparada. No sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero sí sabemos que sea lo que sea, hemos de mantenernos fieles al Señor. Hemos de ser fieles, no hay otra posibilidad para nosotros si decimos ser de Él. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Quiera Dios que todos los que estamos aquí estemos dispuestos a obedecer al Señor, sea cual sea la situación. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por esta iglesia de Esmirna, por su ejemplo en la perseverancia, pero sobre todo por Jesucristo. Porque Él es el que es digno de ser seguido, pase lo que pase, venga lo que venga. Y Él no solamente se merece nuestra obediencia, sino que además es el que nos ayuda a perseverar. Te alabamos en este día por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y te pedimos que podamos ser dignos seguidores de Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.